Bendiciones, hermanos. Pueden tomar sus asientos. Los saludo con la paz del Señor. Quiero comentar que es un privilegio importante para mí estar hoy aquí, una vez más, siendo un portavoz de la palabra del Señor. Quiero dar las gracias al Señor. Quiero también llevarles un mensaje de los pastores que le han mandado a nuestro hermano Jorge, diciendo que están bien, que están descansando y que están orando mucho por este culto. Así que a la distancia le mandamos un abrazo y un saludo grande. Y volviendo al tema que nos compete, siempre es bueno escuchar palabra de Dios, siempre es bueno venir a su casa, a la casa del Señor, cuando las fuerzas decaen, cuando las fuerzas parece que no dan más, cuando nos encontramos inmersos dentro de la corriente de este mundo y de esa vorágine que parece que nos llevan a claudicar. Siempre que venimos a la casa de nuestro Padre, como que escuchamos su palabra y esa palabra nos renueva, esa palabra nos vivifica, esa palabra nos exhorta y esa palabra nos da ánimo. La palabra que esta noche el Señor quiere hablar a su pueblo y quiere edificar a su pueblo es una palabra que sale de la boca del profeta Habacuc. Es una palabra muy conocida, es una palabra muy bonita. Pero lo importante de todo esto, y lo que me llamaba la atención cuando el Señor me daba el mensaje, es que a medida que yo iba leyendo todo el libro del profeta, me iba emparentando con el profeta. Veía que las cosas que le acontecían al profeta son cosas que nos pueden acontecer a nosotros. Entonces llegué al punto de pensar y digo, si este libro lo abstraemos de la Biblia, lo tomamos como una carta, lo tomamos como algo plasmado, como sin saber que es un libro santo de la Biblia, podíamos tranquilamente estar pensando qué es lo que le está afligiendo a una persona que vive en pleno siglo XXI. Y eso fue lo que me impactaba cuando el Señor me revelaba esta palabra. El libro de Habacuc es una historia entre el profeta y Dios. El profeta le expone la situación que está atravesando, el profeta expone sus quejas y Dios le responde. Y lo importante de este libro, lo asombroso de este libro, que es lo que el Señor quiere hacer en cada una de nuestras vidas en esta noche, es lo que hizo en el profeta, esa transformación que hizo en el profeta. El profeta arranca con una queja y en el punto número 3 vamos a ver que el profeta pasa de esa queja a un canto de victoria y a un canto de alabanza. Pero para poder pasar ese canto de victoria y alabanza, vamos a ver que tuvo que pasar por un encuentro personal con Dios, por una relación con Dios. Entonces el Señor en esta tarde, en esta noche, quiere que, al igual que lo que le pasó al profeta Habacuc, que su vida fue transformada, quiere que nuestras vidas también sean transformadas. Así que les voy a pedir, hermanos, si me acompañan al libro de Habacuc. Vamos a estar tocando la totalidad del libro. En realidad no vamos a leer todo el libro, pero vamos a ir haciendo algunos puntos, porque me gustaría centrar este mensaje en 3 focos importantes, en 3 ejes principales, en 3 conceptos que quiero que se queden grabados. Y el primer punto es la queja del profeta Habacuc. El segundo punto es la respuesta que Dios le da a esa queja. Y el tercer punto es el canto de victoria que eleva el profeta al Señor. Antes de adentrarnos y de sumergirnos en su palabra, me gustaría hacer una breve reseña histórica, porque es bueno saber qué es lo que estaba pasando contextualmente, qué es lo que estaba pasando en la historia, en el momento en el cual se escribe el libro, en el momento en el cual se escribe cada historia de la Biblia. Es importante saber por qué son esbozadas cada palabra, y eso es, si nosotros aprendemos a entender el contexto y a entender la historia,
podemos darnos cuenta y el Señor nos puede revelar mayores cosas. Dice que desde una vez que cae el reinado del rey Salomón, el pueblo de Israel se divide en dos, porque a él lo sucede su hijo Roboam. Y dice que cuando él sube, él toma posesión del reinado, lo vienen a ver ancianos, lo vienen a ver gente experimentada y le vienen a decir: tu padre ha sido un rey que impuso mucha carga a tu pueblo, tu padre ha sido un rey que impuso mucho tributo al pueblo. Sería un buen gesto de tu parte si tú bajas los tributos, si tú bajas esa carga pesada, y el pueblo estará contento y será más fácil de gobernar. Roboam no se quedó solo con el consejo que le dieron estos ancianos, este consejo sabio, sino que fue a buscar un consejo en gente contemporánea, en gente joven como él. Y la gente joven, sus amigos, le aconsejaron todo lo contrario. Le dijeron: si ellos se quejan es porque necesitan más carga, tú los tienes que oprimir más. Entonces, dice que cuando el pueblo venía a buscar la respuesta a ver de lo que iba a hacer Roboam, dijo que él los iba a oprimir el doble de lo que hizo su padre, iba a ser mucho más, la carga iba a ser mucho más pesada de la que había impuesto Salomón. Entonces el pueblo, ante esta respuesta, decide no permanecer fiel a la casa de Judá, a la casa al linaje de David, y dicen: nos vamos a rebelar contra Roboam. Entonces 10 tribus, que son las que se conformó la nación del norte, que se la conoce como Israel, fueron las 10 tribus que se rebelaron y dijeron: no vamos a estar bajo el reinado de Roboam, y proclamaron rey a Jeroboam, que había vuelto del exilio a Egipto porque Salomón lo había querido matar. Mientras tanto, las otras 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, se asentaron en lo que se denominó la nación del sur, lo que fue Judá, lo que se conoce como Judá. La nación del norte fue idólatra por naturaleza, no buscó nunca, casi nunca, hacer los mandatos de Dios, no se preocupó por buscar a Dios, no se preocupó por buscar la guía de Dios, sino que ya desde el comienzo del reinado de Jeroboam comenzó la idolatría. Porque Jeroboam lo que hizo fue, antiguamente dice que el pueblo, a rendirle culto al Señor, tenía que ir a Jerusalén, donde estaba el templo. Y Jerusalén había quedado dentro de la extensión de la nación de Judá. Entonces Jeroboam dice: si yo permito que el pueblo vaya a adorar a Dios a Jerusalén, corro riesgos de que se vuelvan a unificar y yo voy a perder mi nación, yo voy a perder el reinado. Entonces no, tengo que hacer algo, dijo, y decidió crearse 2 ídolos, 2 becerros de oro, y decidió ponerlos uno en cada extremo de la extensión de la nación. Uno en el sector de Dan y el otro en Betel. Entonces reunió al pueblo y le dijo: ya no es necesario que vayan a Jerusalén a rendirle culto a Dios, sino que es lo mismo que vayan y adoren estos 2 becerros, porque estos 2 becerros fueron los que los sacaron a ustedes de Egipto. Entonces, si a ustedes les queda cerca el becerro que está ubicado en Dan, vayan y ríndanle y póstrense al becerro que está en Dan, y si les queda cerca el que está ubicado en Betel, vayan a Betel. Entonces aquí entró la idolatría, aquí entró el adorar imágenes, el pecado, aquí entró el hacer cada uno su propia voluntad y lo que más le convenía y no buscar la guía de Dios. Y dice que el pueblo, la nación del norte, siguió pecando y pecando y pecando deliberadamente, y el Señor tuvo misericordia durante 200 años después de esa división. Dice que después de 200 años de que el pueblo no se arrepentía, decidió que sean llevados cautivos bajo el imperio asirio, que era el imperio dominante en ese entonces. Mientras tanto, en el reino de Judá, en la nación de Judá,
trataban de mantenerse fieles al Señor, alternando entre buenas y malas. Había reyes buenos, reyes malos, reyes que buscaban la voluntad de Dios, reyes que no. Al punto tal que se llegó al reinado de uno de los reyes más perversos que tuvo la nación de Judá, y su nombre es Manasés. Durante el reinado de Manasés es cuando nace Habacuc. Habacuc nace cuando Manasés comienza a reinar. Manasés era el hijo de Ezequías, muchos lo conocerán. Ezequías fue el rey que el Señor, a través del profeta, le había dicho que había de morir, y él se arrepintió y clamó al Señor, y el Señor le regaló 15 años más de vida. Manasés es el hijo de este rey que buscaba a Dios, este rey que buscaba hacer las cosas de Dios. Pero acá la palabra nos refleja algo de lo importante que es el testimonio en cada uno de nuestros hogares. Porque evidentemente Manasés era una persona comprometida a Dios, pero su hijo no vio ese testimonio en él, y por algo hizo las atrocidades que hizo. Fue uno de los reyes más perversos que tuvo la historia de Judá. Dice que él profanó el templo. Antiguamente, hasta antes de la llegada de Cristo, se decía que la presencia del Señor habitaba en el templo. Entonces, Manasés se encargó de profanar ese templo. Manasés levantó ídolos. Manasés rindió cultos al dios Moloc dentro de ese templo. Manasés levantó postes dedicados a la diosa Asera. Y era algo muy perverso. No tenía noción de lo que estaba haciendo, no tenía temor reverencial por Dios. Dice que él, dentro del mismo templo, entregaba a los niños en sacrificio al dios Moloc. El dios Moloc era un dios al cual se le entregaban los niños. Dicen que era una estatua de hierro que se la calentaba y que estaba con los brazos extendidos y en donde se depositaba el niño vivo hasta que muriera, y ese era el sacrificio que se le entregaba. Y esto lo vemos que hoy en día también pasa, hoy ocurre. Obviamente que las prácticas son distintas, no es lo mismo, pero el fin es el mismo. Hoy en día vemos que se quiere legalizar el aborto, hoy en día vemos que se quiere seguir rindiendo culto a Moloc. Satanás se ayorna a las cosas de este mundo. Satanás va llevando un mensaje bonito y no te va a venir a decir entrega a tu hijo dentro de una estatua ardiendo, sino que te lo dice que cada uno es libre de su cuerpo, cada uno puede hacer con su cuerpo lo que quiera, y por eso es que dice que el aborto debe ser legal y gratuito. Entonces, una vez de la muerte de Manasés, dice que lo sucede en el trono su hijo Amón. Su hijo Amón siguió su misma línea de perversidad, siguió adorando ídolos, siguió haciendo las cosas que no le agradaban a Dios, al punto tal que duró 2 años su reinado, y la misma gente, sus mismos compañeros, digamos, lo terminaron matando, terminaron conspirando para matar. Pero dice que después de Amón lo sucede su hijo Josías. Josías fue un muchacho que cuando comenzó a reinar tenía 8 años. En lo humano es una locura. Es como que nosotros nos pongamos a pensar que un niño de 8 años puede gobernar nuestra nación o cualquier nación. Pero evidentemente era un propósito de Dios, porque a través de ese niño, a través de ese muchacho joven, se llevó a cabo una reforma espiritual. Se dejó de lado la adoración a los ídolos, se dejó de lado la adoración a los Baales, y se estableció volver a los caminos del Señor. Estableció comandar al pueblo a través de la adoración a Dios. Entonces dice que se empezó a derribar todos los altares que habían elevado su padre y su abuelo, y estaban tratando de acondicionar el templo, y uno de los sacerdotes consiguió un rollo de la ley. Entonces él, cuando vio ese rollo de la ley, cuando le leyeron el rollo de la ley, se dio cuenta de lo que estaba pasando. Él dijo: hasta aquí hemos vivido equivocados, hasta aquí no hemos entendido nada, hemos hecho las cosas que no agradaban a Dios, y a partir de ahora haremos las cosas que le agradan a Dios y seremos bendecidos por Dios. Entonces,
dice que instauran, llevan a cabo una reforma espiritual grande. El pueblo se vuelve otra vez a Dios, el pueblo vuelve a adorar al Señor. Pero en el medio sucede un acontecimiento, que el imperio asirio se encontraba decayendo y por otro lado el imperio babilónico se encontraba en emergencia, se encontraba creciendo, se encontraba como dando pasos a ser el gran imperio dominante. Entonces dice que la nobleza del imperio asirio se encontraba huyendo de un lugar hacia el otro. Cuando se conquistaban a los imperios, los últimos que caían era la nobleza, los reyes, el rey y toda la realeza, como en una partida de ajedrez, el último que cae es el rey. Y en este caso, ellos se encontraban huyendo. Primero huyeron a una ciudad llamada Harán en Asiria, y después a una ciudad en Carquemis. Y cuando se encuentra en Carquemis, el rey de Asiria decide unirse al rey Necao, que era el rey de Egipto. Recordemos que había 3 imperios poderosos en ese entonces. Uno era el imperio asirio, que se encontraba en decadencia. Otro era el imperio Egipto, que siempre fue poderoso. Y el tercero era el imperio babilónico, que se encontraba siendo como la gran potencia a futuro, que iba a ser la que iba a dominar todo el mundo. Entonces el rey de Asiria decide unir fuerzas con el rey Necao de Egipto y le dice: te pido por favor que nos unamos, así vamos a derrotar al imperio babilónico, porque si no nos van a conquistar a los dos. Entonces el rey Necao decide hacer uso de la propuesta que le había dado el rey de Asiria, pero para ir a la batalla que se iba a desarrollar en Carquemis, donde se encontraba huyendo la realeza, tiene que pasar por Judá. Y cuando va a pasar por Judá, se encuentra con el rey Josías, que le sale a la batalla. Y el rey Necao le dice: mira, necesito pasar a Carquemis para pelear contra el imperio babilónico, pero contigo no tengo nada, no voy a hacer nada contigo, no vengo a pelear contigo, te pido que me dejes pasar, porque Dios me manda a ese lugar, le dice. A lo que Josías no le cree. En otras palabras, Josías estaba diciendo: ¿cómo Dios le va a hablar a este que es pecador, que no tiene nada que ver con las cosas de Dios? Si Dios le hubiese hablado a él, me lo hubiese dicho antes a mí. En otras palabras, estaba diciendo eso Josías. Y Josías se involucra en una batalla que no se tendría que haber involucrado y termina muriendo en la batalla. Y lo termina sucediendo primero un hijo llamado Joacás, que duró poco porque lo sacaron, el rey de Egipto lo sacó y pusieron a su otro hijo llamado Joacim, que era un rey perverso, un rey que copió todo lo que hizo su bisabuelo y su abuelo, no copió lo que hizo su padre. Y quiero detenerme en este punto porque durante el reinado del rey Joacim es donde empieza a profetizar Habacuc, donde empieza a decir lo que dice Habacuc. Entonces, para que podamos entender lo que vamos a leer ahora, es importante saber que durante el reinado del rey Josías, el pueblo de Israel se vuelve a Dios, el pueblo de Israel tiene una reforma espiritual en la cual empieza a tener a Dios como el centro, empieza a obedecer a Dios, y durante el reinado del rey Joacim, todo lo contrario, el pueblo se vuelve una apostasía espiritual, el pueblo vuelve a hacer lo malo, el pueblo vuelve a adorar a las imágenes, el pueblo vuelve a adorar a los Baales, y esto es lo que lo afligía claramente al profeta Habacuc. Así que les voy a pedir si me acompañan al capítulo número 1, versos del 2 al 4. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Teniendo en cuenta todo lo que se mencionó anteriormente, Habacuc le estaba diciendo al Señor: Señor, ¿por qué permitiste? En otras palabras le estaba diciendo: Señor, ¿por qué permitiste que el rey
Josías, que se había levantado, que había instruido a tu pueblo para seguir una adoración, para seguirte a ti, para ser fiel a ti, mueren justamente en una batalla. ¿Por qué permites ahora, Señor, que lo suceda a su hijo, que es tan perverso como fueron los reyes anteriores? ¿Por qué parece ser que aquel que hace las cosas mal le va mejor que el que las hace bien? ¿Por qué la justicia sale torcida? ¿Por qué la justicia no obra con justicia, sino que beneficia al que es poderoso y aquel que no tiene poder lo condenan? Entonces Habacuc estaba viendo esto, estaba viendo una gran apostasía espiritual. Habacuc estaba viendo que el pueblo hacía las cosas mal, que aquel que tenía que gobernar al pueblo lo imponía su autoridad, aquel que tenía que buscar de Dios se le hacía cada vez más difícil vivir bajo los pasos de Dios, vivir bajo los decretos de Dios, que aquel que hacía las cosas mal le iba mejor que el que las hacía bien. Entonces él no lo entendía y estaba totalmente contrariado, y por eso va y le pregunta al Señor: Señor, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué te has olvidado de tu pueblo? En otra palabra le está diciendo: ¿por qué haces la vista gorda al pecado? ¿Por qué haces oído sordo a todo lo que está aconteciendo y tú no respondes? Vengo a clamarte a ti y tú no respondes. Y esto podría ser tranquilamente lo que nos pasa a nosotros. Día a día podemos decir: Señor, ¿hasta cuándo hemos de ver tanta maldad? Señor, ¿hasta cuándo hemos de soportar tanto? Señor, ¿hasta cuándo va a ser que tendremos que soportar estas situaciones? ¿Cuándo va a ser el día que vengas y condenes la maldad? Y son las mismas quejas que tuvo Habacuc. Por eso que esto está emparentado con el día a día, está emparentado con lo que nos pasa hoy en día a nosotros. Entonces el profeta se encontraba contrariado, buscando una respuesta de Dios. Pero acá la gran diferencia contra cualquiera que puede quejarse es que el profeta no se quejó para cuestionar la existencia de Dios. El profeta no se quejó para decir: si Dios existe, ¿por qué ocurren tal y cual cosa? Como podría decir cualquier persona del mundo. Sino que el profeta se quejó y fue a la presencia de Dios porque él sabía que iba a obtener una respuesta de Dios. Y esto es lo bueno y lo maravilloso que ocurre en esta historia. Y desde el versículo 5 al versículo 6 vamos a ver una respuesta de Dios. Pero no es la respuesta en la cual yo quiero hacer énfasis, en la cual quiero enfocarme, sino que esta respuesta habla de una soberanía de Dios. Esta respuesta habla de que Dios tiene todo el control de las situaciones y de todo lo que está pasando. Entonces el versículo 5 dice: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Acá Dios le está respondiendo al profeta y le está diciendo: no creas que yo estoy haciendo la vista gorda del pecado. No creas que a mí me da lo mismo aquel que hace las cosas bien del que las hace mal. No creas que a mí me da igual de aquel que sigue mi palabra con aquel que no le interesa nada de mí. Le está diciendo: todo esto es parte de un plan, quédate tranquilo, porque yo voy a llevar a cabo un plan que no lo vas a poder entender, que ahora quizás no lo puedas entender. Estoy levantando a una nación que son los caldeos. Acá dice los caldeos, pero los caldeos eran los babilonios, era cuando estaban recién empezando a formarse. Entonces dicen que eran muy perversos. Entonces Habacuc queda aún más contrariado que al principio, porque ahora el Señor le estaba diciendo: quédate tranquilo, Habacuc, quédate tranquilo, que yo voy a traer una respuesta al pecado. Yo lo voy a condenar al pecado, pero no va a ser a tu tiempo ni a tu forma, va a ser a mi forma y a mi tiempo, porque yo tengo la soberanía de todo. Y nada se me escapa a lo que está ocurriendo. Y aunque parezca que yo no hablo, aunque parezca que yo estoy ajeno a la situación, no lo estoy. Estoy al mando de toda la situación. Entonces le dice al profeta, en otras palabras, le está diciendo que iba a venir una nación que los iba a llevar cautivos y que verdaderamente le iban a pasar mal.
En otras palabras, le está diciendo, va a haber una respuesta a lo que vos me estás pidiendo, pero el remedio va a ser peor que la enfermedad. O sea, la situación se va a poner más complicada. Y esto Habacuc no lo podía entender, no podía entender en su razonamiento la respuesta que el Señor le estaba dando. Y yo me ponía en el lugar de Habacuc, como dice el pastor, de ponerse en el lugar del personaje. Y nos pasa a nosotros también, cuando uno va a buscar una respuesta de una persona. No sé, por ejemplo, uno va al médico y va a buscar una respuesta que quiere que el médico le dé un síntoma como que es una pavada lo que le está pasando. Por ejemplo, a mí me pasaba que yo hace unas semanas atrás tenía un problema, un dolor a la altura de los riñones. Entonces llamé a un médico a casa y vino el médico y me dijo, bueno, puede ser o un tema de riñones o un tema nervioso. Te doy unas pastillas y fíjate, anda a ver al médico clínico. Fui a ver al médico clínico y el médico clínico, yo ya me había idealizado mi respuesta, digo, bueno, ahora cuando lo voy a ver él me va a decir, no, es un tema nervioso, seguí tomando eso un par de días y se te va a pasar. Entonces cuando llego, el médico me manda a hacer un montón de estudios, ecografía y un montón de cosas y me pregunta y me dice, ¿tus padres han tenido alguna enfermedad grave? Yo cuando salí de ahí, salí contrariado, salí desanimado, salí desahuciado, en otras palabras. ¿Por qué? Porque uno se había idealizado una respuesta. Yo quería que el médico me diga que era una pavada y que siga tomando eso que me habían recetado y se me iba a pasar. Y en este caso Habacuc lo que estaba pidiendo era que el Señor le diga, sí, Habacuc, yo te voy a traer la respuesta que vos me decís, quédate tranquilo, yo los voy a liberar, yo voy a condenar el pecado, pero quédate tranquilo, no va a pasar nada. Y la respuesta que le da el Señor es totalmente contraria. Le está diciendo, no, las cosas van a empeorar, pero yo lo voy a juzgar al pecado, pero las cosas van a empeorar, va a ser a mi manera. Entonces, Habacuc ahí, el semblante de Habacuc decayó, Habacuc se contrarió, no entendía nada, y sigue preguntando y le dice, Señor, ¿cómo vas a usar una nación más perversa que nosotros? Yo reconozco que nosotros hemos pecado, yo reconozco que no hemos hecho las cosas que a ti te agradan, pero los caldeos son mucho más perversos que nosotros. Los caldeos ni siquiera te conocen. Los caldeos, de hecho, cuando nos tomen como sus presas, lo que van a hacer, se van a endiosar ellos y van a creer que es por su fuerza. Entonces, el Señor le dice que se quedara tranquilo, que a su tiempo iba a haber también una justicia, que a su tiempo también le iba a traer su recompensa a los caldeos, pero que en ese entonces instrumento le era necesario a los caldeos para poder condenar la maldad que estaba atravesando toda la nación de Judá. Entonces ahora vemos que el capítulo 1 termina con un Habacuc totalmente contrariado, totalmente que no entiende lo que Dios le había planteado. Él dice, bueno, Dios me respondió, por un lado se pone contento porque Dios le respondió, pero por el otro no entiende nada, porque está diciendo, ¿cómo nos van a llevar cautivos? ¿Cómo nos va una nación que es mucho más perversa que nosotros, que ni siquiera adora a Dios? Y en el capítulo número 2 vamos a hacer énfasis en el segundo punto, que es la respuesta de Dios, que es el encuentro en realidad que tiene Habacuc con Dios cara a cara, y que es el encuentro el que le permite ser transformado, ¿no? Entonces vemos que Habacuc arranca con otra determinación. Si bien en el capítulo 1 termina contrariado, en el capítulo 2, del verso 1 al 4, voy a pedir si me acompañan, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Acá vemos que Habacuc arranca el capítulo 2 diciendo que él iba a estar sobre su guarda.
La guarda era el lugar donde antiguamente era el lugar que ocupaba el centinela. La guarda estaba, las ciudades antiguamente estaban amuralladas y en cada extremo, puede ser en las puertas, en las esquinas, sobre la muralla se elevaba como una torre, en el cual tenía una pequeña abertura, donde ahí entraba una persona, que era la que se llamaba el centinela. La función del centinela era estar alerta, estar expectante, para poder divisar cualquier ataque, para poder alertar ante cualquier invasión enemiga. Entonces, era muy importante la función del centinela. El centinela tenía que estar expectante, tendría que estar con todos los sentidos puestos en ver hacia el frente, en ver hacia su lugar, porque si él se dormía, podían llegar a invadir a la ciudad. Entonces, era muy importante la función del centinela. Entonces, aquí Habacuc compara con la guarda del centinela. Entonces, Habacuc lo que está diciendo, en otras palabras, es: te hice la pregunta, la última pregunta que te hice, Señor, yo voy a estar expectante, voy a estar así como está el centinela, voy a estar sensible al Espíritu Santo, voy a estar, no se va a quedar solamente en la pregunta que te hice y me voy a olvidar, sino que voy a estar buscando esa respuesta porque sé que me vas a dar una respuesta. Así como el centinela requería un esfuerzo, requería estar con todos los sentidos puestos para que el enemigo no los invada, Habacuc hace un paralelismo con el centinela y dice: yo voy a estar atento, yo voy a estar expectante porque sé que Dios me va a hablar, yo voy a poner todos mis sentidos viendo de dónde va a venir la respuesta, porque la respuesta puede ser del vecino con el que hable, la respuesta puede venir leyendo la escritura, la respuesta puede venir de una alabanza que escuche, o la respuesta puede venir de que el Espíritu Santo me hable al corazón. Entonces él había dispuesto, ya había otra actitud, y él se había dispuesto a ser esforzado y valiente para escuchar la respuesta del Señor. Y vemos que el Señor le responde. Primero le dice que escriba la visión, que la escriba. Y cuando leía que la escriba, leía a los profetas que eran contemporáneos a Habacuc. Y esto era una práctica inusual, porque antiguamente cuando se le daba una profecía al profeta, el profeta le impartía de manera oral al pueblo. Y en este caso el Señor le dice: escríbela en tablas. Le estaba diciendo que la escriba para que recuerde la promesa. Muchas veces el Señor nos da una promesa, muchas veces a través de una prédica, a través de un hermano, a través de lo que sea, de la palabra. El Señor nos da una promesa y muchas veces la perdemos o no la atesoramos en nuestros corazones porque no hemos sabido escribirla, porque no hemos sabido guardarla, porque si la promesa se extiende en el tiempo, es muy probable que nos olvidemos de aquello que el Señor nos haya prometido, salvo que sea algún caso puntual. Por eso el Señor le está diciendo: escríbela porque al final del camino te vas a dar cuenta que lo que te anticipé era cierto, le está diciendo en otras palabras. Después le dice que aunque la visión tarde, aún por un tiempo más apresura hacia el fin. En otras palabras le dice: no te preocupes cuando va a ocurrir, pero va a ocurrir. Tenelo por seguro que va a pasar. Por más que se demore, por más que tarde, tené por cierto que ustedes van a ser llevados cautivos por los babilonios. Quédate tranquilo que así va a ser. No te preocupes cuándo va a ser, pero va a pasar, porque es una promesa que te la imparto yo, le está diciendo el Señor. Y en el verso 4 le da una luz de esperanza. En el verso 4 lo anima y le dice: yo sé que van a venir todos tiempos complicados, yo sé que va a ser adverso la situación que le va a tocar atravesar a mi pueblo, pero te doy un consejo para que puedas atravesar y sortear esas situaciones. Y el consejo era que el justo debía vivir por fe, que el justo debía vivir creyendo que el Señor lo iba a sustentar, que el justo debía creer en la bondad del Señor, en la misericordia de Dios. Entonces, Habacuc aquí entiende que era todo parte de un plan. Habacuc entiende que si el Señor permitía que pasen por eso, no los iba a desamparar, los iba a sostener, pero el requisito era mantenerse firmes en la fe. Entonces,
Luego de los versos, del verso 6 al verso 20, que no vamos a entrar en detalles, pero sí los voy a mencionar porque es importante, a través de la escritura se describe una serie de ayes. Cuando la Biblia llama ayes, son juicios de Dios, son palabras proféticas hacia una serie de prácticas detestables. En este caso, vamos a enumerar una serie de ayes que son lo que el Señor detestaba y lo que el Señor va a condenar cuando venga y encuentre naciones que practiquen este tipo de pecados. Entonces, los dos primeros van del verso 6 al verso 11 y hacen mención a las prácticas económicas injustas. En otras palabras, lo que dice es: aquellos que son ricos y se siguen enriqueciendo a raíz de los pobres, se siguen enriqueciendo porque los pobres se endeudan. Y hoy, llevado al contexto actual, podría ser cualquiera que vaya a pedir un préstamo, se puede dar cuenta, un crédito, un banco, una financiera, donde fuera, se puede dar cuenta que las altas tasas de intereses hacen que los que tienen más capital sigan teniendo estas prácticas económicas injustas, sigan acrecentando su capital, y aquel que no tiene ningún tipo de recursos se siga endeudando cada vez aún más. Eso es algo que ya pasaba en la Babilonia, en la época de Habacuc, y algo que sigue pasando en nuestros días. La vez pasada, en mi trabajo, yo tengo una compañera que siempre tiene problemas de deudas, que siempre se encuentra endeudada. Y se fue de vacaciones en enero, y cuando volvió, todos los gastos que hizo lo pagó con la tarjeta, y cuando volvió se dio cuenta que todo el ingreso, todo su sueldo, no le alcanzaba para cubrir todas las obligaciones que tenía. No hablemos de vivir, sino que era pagar todas tarjetas, mínimos de tarjetas, créditos y otras cuestiones. Y a lo que me dice: voy a tener que sacar un préstamo para pagar este saldo que me está quedando impago. Yo le digo: me parece que te vas a meter en un problema, porque si vos vas y sacás un préstamo, vas a tapar el agujero este mes, pero el mes que viene va a ser peor, porque si ya este mes no llegaste a cubrir todas tus obligaciones, el mes que viene se te va a sumar la cuota de ese préstamo. Y pero ¿qué querés que haga? Y no sé qué, se encerró en su tosudez y empezó a averiguar en bancos y en todos lados. Y resulta que la mujer ya está a punto de jubilarse y los bancos no dan préstamo cuando ya están a punto de jubilarse. Y empezó a averiguar, no le daban préstamos y terminó en una financiera pidiendo un préstamo. En definitiva, la financiera le entregó 30.000 y ella tenía que devolver 90.000. A lo que vamos es: estas prácticas son las que el Señor condena, que ya ocurrían anteriormente y siguen ocurriendo. Aquel que más tiene sigue teniendo más, y aquel que no tiene se sigue endeudando cada vez más para poder subsistir, porque esta mujer no estaba comprándose nada, sino que solamente estaba tratando de pagar sus deudas y se endeudó para poder pagar sus deudas. El tercer ay lo vemos del verso 12 al verso 14, y básicamente lo que dice aquí es que el Señor condena la esclavitud, condena esta práctica. Hay naciones que tratan a los empleados como si fuesen esclavos, y esto el Señor es algo que lo condena. Hace unos años atrás yo me recuerdo ver por las noticias no sé si eran en supermercados chinos, no sé qué era, que a sus empleadas le ponían pañales como para que no pierdan tiempo para ir al baño y que sea todo productivo. Entonces, esta es una de las prácticas que el Señor condena, porque esto está muy emparentado a lo que es la esclavitud. Entonces dice que el Señor, cuando venga, va a condenar estas prácticas. Aquellas naciones que hagan estas prácticas las va a condenar. Después, el cuarto ay va del verso 15 al verso 17 y tiene que ver con los líderes irresponsables. Y hoy en día basta con ver las noticias, con darnos cuenta que los líderes
que aquellos que comandan las naciones, lo único que hacen es pasar hambre al pueblo, hacer empobrecer al pueblo mientras ellos se enriquecen, mientras ellos se llenan los bolsillos con una gran irresponsabilidad. Y vemos que sus funcionarios, vemos que todo lo que es sus familiares se encuentran totalmente enriquecidos, mientras que el pueblo, a causa de su mal liderazgo, se encuentra totalmente empobrecido y teniendo que, llegando al punto tal de pedir limosna para poder sobrevivir. Y esta es otra práctica que el Señor detesta y condena. Y el quinto ay y último va desde el verso 18 al verso 20 y es la idolatría. Dice que estas naciones, que el Señor cuando venga condenará a estas naciones, las naciones idólatras, pero las naciones idólatras que tienen su seguridad puesta en su poderío militar, su seguridad puesta en ellos mismos. Y vemos como naciones como Rusia, Estados Unidos, China, Corea del Norte, vemos que hacen despliegues donde cada uno se muestra al otro el poderío que tiene y ponen su seguridad e idolatran a todo el poderío militar que tienen y se olvidan de Dios. Si bien todas estas prácticas, todos estos ayes, el Señor se los da a Habacuc en ese entonces, para la nación de Babilonia, debemos entender que Babilonia es un arquetipo de las sociedades perversas. Entonces, no nos debemos quedar que esto fue solo para Babilonia, sino que es para la actualidad también, y que en los tiempos actuales tenemos que identificar qué sociedades practican esos tipos de pecados, porque el Señor los juzgará cuando sea su venida. Entonces, vemos en el capítulo 2 que por un lado Habacuc dice: tengo que estar expectante, tengo que estar atento a lo que el Señor me va a hablar, a lo que el Señor me va a decir. Voy a poner todos mis sentidos escuchando lo que el Señor me diga. El Señor le dice que las cosas se iban a empeorar, que las cosas se iban a poner complicadas, pero que se quede tranquilo, que iba a vivir por fe, que el que viviera por fe iba a prevalecer. Y después le tira una serie de sucesos, de juicios que el Señor iba a traer sobre esas naciones perversas. Estaba diciendo que Babilonia no iba a quedar sin recompensa, Babilonia iba a tener su castigo, que no se preocupe por Babilonia. Pero en el versículo 14, en el medio de todos estos ayes, lo que a mí me llamó la atención fue una palabra que el Señor, esa palabra profética que le da al profeta, y que es una pequeña luz de esperanza en medio de todo ese panorama inhóspito y ese panorama complejo, que la palabra misma dice: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Entonces le está generando esperanzas a Habacuc, le está diciendo: va a pasar todo esto que va a pasar, pero quédate tranquilo que una vez que pase todo esto, la gloria de Jehová descenderá y el conocimiento de Jehová estará y será llena toda la tierra de la gloria del Señor. Entonces vemos el capítulo 1 termina a un Habacuc totalmente contrariado, que no sabe, que no entiende la respuesta de Dios y que termina con una pregunta. Ahora vemos el capítulo 2 como el Señor le da una promesa y Habacuc la entiende y la atesora, esta promesa, y de haber atesorado esa promesa es que se entiende lo que se empieza a plasmar en el capítulo 3. Entonces, el punto número 1 que yo quería acentuar es, primero, la queja del profeta. Segundo, la respuesta o el encuentro que tuvo el profeta con Dios. Y tercero, el canto de victoria. Ahora en el capítulo 3 vamos a encontrar una actitud totalmente distinta del profeta. Ya no va a ser un canto de lamento, ya no va a ser una queja, sino que ahora va a ser un canto de victoria, sino que ahora va a ser una alabanza a Dios, porque él ya había entendido todo, él había entendido que era todo parte de un plan. Entonces les voy a pedir si me acompañan al capítulo 3 del libro de Habacuc. Y mi Biblia, cuando leí el capítulo 3, hay una parte que me llamó la atención, que dice: oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Y yo me puse a buscar
lo que significaba Sigionot. Y porque al principio pensé que se estaba refiriendo a una nación, que se estaba refiriendo a un lugar específico. Y cuando buscaba Sigionot, si bien no hay una definición clara y concreta, casi todas dicen que es una notación musical. Pero hay una que me llamó la atención, que por eso la anoté. Y dice que es una notación musical que probablemente indica que el cántico debe ser entonado con emoción y sensación de victoria. Entonces, antes de empezar el capítulo, Habacuc ya está dando una recomendación. Dice, este cántico, estas palabras se tienen que entonar con victoria. Ya tenemos que dejar de lado la queja, ya tenemos que dejar de lado la murmuración, ya tenemos que dejar de lado el problema que nos acechaba, y ahora tenemos que creerle a la promesa que nos dio Dios para entonar ese cántico de victoria. Bueno, en el versículo número 2 del capítulo 3, la palabra del Señor dice: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Acá vemos que el profeta, en un solo versículo nos damos cuenta la transformación que sufrió el profeta. Al principio, él estaba pidiendo a Dios que venga a juzgar el pecado, que venga a condenar el pecado, que hasta cuándo iba a aguantar. Y ahora le estaba diciendo: en tu ira, acuérdate de la misericordia. Ya vemos que ya no estaba pidiendo juicio, sino que estaba pidiendo misericordia. Pero el punto número 1 de este versículo es que dice: he oído tu palabra y temí. Él reconoce que ha tenido un encuentro personal con Dios. Él reconoce que tuvo un encuentro cara a cara con Dios. Y este temor no se refiere a un temor de miedo, sino a un temor reverencial. Él, en otras palabras, lo que está diciendo es: Señor, yo que no soy nada, tú que eres poderoso, tú que eres magnificente, tú que eres el que tienes el dominio y control de todas las situaciones, me diste una respuesta a mí, que no soy nada, y me diste la respuesta. Entonces Habacuc no podía entender cómo un Dios tan grande, un Dios tan inmenso, le haya dado la respuesta a él. Entonces, eso lo llevó a adorar con un temor reverencial hacia el Señor. Eso fue lo que lo hizo Habacuc, reconocer que Dios era poderoso. Y por otro lado, dentro del mismo versículo vemos que dice que Habacuc le está pidiendo que avive la obra en medio de los tiempos. En otras palabras, lo que le está diciendo: Señor, yo sé que va a venir tiempos adversos, sé que va a venir tiempos complicados, porque tú me lo has dicho, pero sí te pido, lo que sí te voy a pedir es que lo mismo que hiciste en la antigüedad, lo mismo que hiciste cuando abriste el Mar Rojo para sacar a tu pueblo de Egipto, lo mismo que hiciste en el desierto cuando lo sustentaste con maná, lo mismo que hiciste con los profetas, lo mismo que hiciste con los jueces, con los reyes, te pido que lo hagas ahora, en estos tiempos. Entonces le está diciendo que avive la obra en estos tiempos. Y muchas veces nosotros nos obviamos esto cuando oramos, cuando vamos en oración delante de la presencia del Señor, y no tenemos presentes estas cuestiones, no tenemos presente de que le tenemos que decir al Señor: de la misma manera que lo hiciste en tu palabra, dice que aquella mujer que tenía flujo de sangre fue sanada, te pido que ahora avives tu palabra en este tiempo y esta persona que está enferma sea sanada en el nombre de Jesús. Entonces, muchas veces nos falta esa determinación, muchas veces nos falta decirle al Señor: aviva tu palabra en medio de los tiempos, porque nos quedamos con ese mensaje hasta bonito, hasta un discurso bonito, que decimos que Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por los tiempos, pero no lo ponemos por obra. Si sabemos que Jesús es el mismo de ayer y por los tiempos, y si sabemos y creemos fielmente lo que dijo Jesús, que mayores obras que Él hizo nosotros haríamos, entonces las deberíamos hacer. No deberíamos naturalizar cuando oramos por un enfermo y un enfermo no se sana, no lo deberíamos naturalizar. Enseguida la religión nos lleva a la mente a decir: bueno, no se sanó porque le faltó fe al enfermo, o porque no fue la voluntad de Dios hacerlo. Y puede ser que no sea la voluntad de Dios hacerlo y que sea parte de un plan de Dios.
pero lo que sí debemos decir al Señor que avive ese poder, que lo mismo que hizo en la antigüedad lo haga hoy, en este momento. Que si hoy tu economía te es adversa, que si hoy no sabes cómo llegar a fin de mes, de que si hoy tu economía te está golpeando vez tras vez, te pido que en tu oración le digas al Señor: Señor, así como sustentaste a tu pueblo en el desierto con maná del cielo, te pido que me estés sustentando a mí, porque yo confío en tu palabra, y tu palabra dice que yo en estos tiempos adversos tendré que vivir por fe, que el justo iba a vivir por fe, y yo tomo esa palabra. Y bueno, y le dice, acá donde se ve la transformación total, cuando le pide misericordia, le pide que sea misericordioso, que no juzgue la maldad, que tenga paciencia y que no traiga juicio de manera repentina. Entonces aquí se puede ver la transformación total que recibió Habacuc, esa misma transformación que el Señor quiere hacer en nuestras vidas en esta noche. Y vemos a partir del verso 17 al 19 el punto cúlmine de la fe de Habacuc, el punto cúlmine de la transformación que recibió Habacuc, porque aquí vemos verdaderamente que Habacuc no estaba centrado en la circunstancia, no estaba centrado en las situaciones, sino que estaba centrado en la promesa que Dios le había dado. Entonces, a partir del verso 17 hasta el 19, vamos a leer. Y la palabra dice: aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Entonces, aquí vemos como el profeta había entendido todo. Este es el punto cúlmine de todo el libro del profeta. Aquí vemos que Habacuc entendió todo. Arrancó con una queja, pasó por el encuentro personal con el Señor, en donde el Señor trabajó en su vida, donde el Señor lo restauró, y pasó a alabar al Señor, a no importarle la situación que iba a pasar, no importarle si pasaba lo peor de lo peor. Él decía que iba a estar feliz, que iba a estar contento, que se iba a gozar en el Dios de su salvación, porque había decidido no creerle a Dios por lo que Dios le daba, sino por lo que Dios representaba para él, y Dios representaba su salvación. Y así es lo mismo que quiere hacer el Señor en nuestras vidas en esta noche. El Señor quiere, al igual que lo hizo con el profeta, lo quiere hacer con cada uno de nosotros. Y si nosotros hasta hoy estábamos con esa queja, con esa situación de contrariedad, de que no entendemos bien las cosas que están pasando, que no entendemos por qué el Señor no condena tal y cual práctica, el Señor en esta noche quiere tener un encuentro contigo personal para demostrarte por qué está permitiendo que pase cada situación en tu vida, pero por sobre todas las cosas para decirte que todo forma parte de un plan y que Él tiene el dominio y control de tu situación, y que no te va a llevar al desierto solamente para que perezcas, sino que si te lleva al desierto te va a sustentar con su mano, te va a sustentar con su poder. Entonces, hermanos, en esta noche espero que el Señor haya tocado cada una de sus vidas, haya tocado cada corazón, y que el mensaje haya llegado de la misma manera que el Señor lo impartió a mi vida, y que pueda transformar cada uno de sus vidas y sus corazones. Amén.